Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y todos quienes nos están viendo, escuchando por este medio. El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil, CEPIADET, les agradece que nos estén escuchando en este webinario que hemos titulado Experiencias comunitarias de economía solidaria y soberanía alimentaria en comunidades indígenas. Para el desarrollo de este webinario tenemos la participación de invitadas y de un invitado realmente especiales, queridos amigos, amigas todas, y quienes nos van a estar justo compartiendo sus experiencias en torno a este tema y conversando un poco sobre los retos que tenemos ante esta emergencia sanitaria. Les doy la más cordial bienvenida eh, a, a nombre de CEPIADED, las organizadoras de este webinario, y vamos a comenzar presentándolos brevemente. Nos acompaña Ana Berta Cruz Martínez. Ella es integrante de la organización Propuesta Integral para la Sustentabilidad. Asimismo, nos acompaña Dora María Moreno López, integrante del grupo de horticultores y horticultoras Manos Mágicas del Campo de Ojo de Agua Tlajiaco. Tenemos la presencia también de Micheila Ruiz. Ella es cofundadora de ECOS, Escuela de Economía Social, y la participación de Osvaldo Martínez, director comunal del Centro de Estudios Universitarios CITSA, el CEU CITSA. Es para nosotras un gusto realmente que estén compartiendo este webinario. Entonces vamos a colocar algunas preguntas con la intención de que las participantes en este pues puedan ir contándonos un poco de su experiencia en torno a la soberanía alimentaria y la economía solidaria, ¿no? Y justo para poder empezar a hacer eso, sí invitaría a cada una, a Osvaldo, que nos puedan también como contar brevemente, antes de responder la pregunta, un poco de su proyecto, de su iniciativa, qué es lo que hacen, también como para poder entender desde dónde nos están contando esta experiencia, ¿no? Y bueno, la primera eh, pregunta, ¿no? Que late en este tema tiene que ver con cómo conciben desde sus proyectos o desde sus propuestas la economía solidaria y la soberanía alimentaria. Le pediría a Ana que que nos cuente un poco al respecto. Tu micro, Ana. Bueno, ¿verdad? Sí, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, haciendo parte de Propuesta Integral para la Sustentabilidad, que es una asociación civil, nosotros hemos acompañado al campesinado promoviendo la agroecología como una forma de vida, ya que la misma naturaleza, la tierra, pues, por muchos millones de años, han venido dándonos precisamente alimentos, medicina, vestido, casa. A pesar de esto, en los últimos 40 años han sido más agredidas estas formas de vida y pues las consecuencias como nosotros las estamos viendo y ahorita justo esta situación que estamos viviendo de la pandemia nos muestra cómo esos sistemas eran más sostenibles que los que se fueron inventando y creando, pues porque no era, en ese sentido, no es el interés, la sostenibilidad de muchas personas. Eh, Nosotros entonces entendemos, lejos de una economía de mercado, usando estos términos, digamos, lejos de lo que se conoce como economía de mercado, no vemos la acumulación. Viviendo y por herencia, conociendo lo que se practica desde nuestras comunidades oaxaqueñas, vemos como economía solidaria la distribución en algunos casos muy equitativa.
consultorio y a su vez recibe esta distribución con los productos obtenidos. Esto está muy amarrado con el otro concepto, que sería soberanía alimentaria, porque una forma muy práctica y muy común y todavía vigente que vemos es precisamente los alimentos, la obtención de alimentos y la distribución de ellos, ya sea desde una familia o desde la comunidad, en donde la soberanía alimentaria también está basada en conceptos, en ideas, en formas de verlo muy diferente a la economía de mercado. En la biodiversidad, se forma todo un sistema que también podríamos llamar, se basa en un sistema alimentario en donde lo que se consume se obtiene a través de la producción, a través de la recolección, pero está sustentado en la costumbre, en la cultura, en el clima. Entonces, esto es lo que se va reproduciendo, en donde la comunidad o la familia, de manera pues autónoma, va decidiendo cómo es esta producción, pero basado también en lo que prefiere comer, en lo que le gusta y se acostumbra de acuerdo a veces hasta sus festividades, ¿no? Esto originalmente pues se dio seguramente por los climas, por eso en Oaxaca tenemos toda una diversidad pues muy sabrosa que estaba vigente hasta nuestros días, pero que ha venido siendo atacada de diferentes formas, algunas muy agresivas y otras más silenciosas, pero desgraciadamente más que han permeado hasta de manera invisible todas estas formas de vida que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Ana. Sí, creo que mencionas varios puntos importantes que ligan precisamente estos dos, que se han manejado como conceptos, pero que en realidad son prácticas, ¿no? Y recalco mucho lo que mencionabas, pues la parte cultural, que tendría que ser fundamental, y asimismo las decisiones, ¿no? Las decisiones, pero no solamente porque sí, sino pues basado precisamente en esta cultura, pero también en las preferencias y gustos, ¿no? Y que eso también pues merece continuar analizando. Bueno, yo no me presenté, perdón, me emocioné mucho por iniciar. Yo soy Laura Escobar y estaré fungiendo como moderadora de este webinario. Entonces ya tuvimos la participación de Ana, integrante de Propuesta Integral para la Sustentabilidad. En este momento le pediría a Dora, integrante del grupo de horticultores y horticultoras Manos Mágicas del Campo, que nos pueda contar su visión con relación a la economía solidaria y la soberanía alimentaria en el marco de su proyecto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes. De hecho, es para mí un enlazarme con ustedes y saber que no estamos solos, implica el que varios vamos a continuar empujando este trabajo tan importante y el compromiso que tenemos con la tierra. Yo soy Dora María Moreno López, formo parte de, junto con compañeros y compañeras, somos fundadores de El Mercadito, que lo ubicamos en Ojo de Agua, Tlaxiaco, Oaxaca. Hay un gran trabajo antes porque varias de nosotras formábamos parte ya de la red de Amaranto de la Mixteca, y el trabajo que ya veníamos haciendo junto con Puente a la Salud Comunitaria nos permitió entrarle a la gestoría de los macrotúneles, y en donde vimos, una vez instalados y estar produciendo ya las hortalizas, vimos la necesidad de que el excedente pudiéramos ofertarlo. Obviamente que es igual
de buena calidad es lo que consumimos también nosotros. Entonces nos damos a la tarea de organizarnos y tuvimos la fortuna de tener a un amigo que es biólogo, el biólogo Emilio, quien nos ayudó a organizar el mercadito. Todos los integrantes, 14 compañeros, entre ellos hombres y mujeres, decidimos hacer equipos que van a hacer guardias 2 miércoles y que lo forman 4 personas. Una de ellas anota, recibe el producto junto con otro compañero o compañera. Otra de las del equipo ubica las hortalizas en las mesas para exhibirlas y otra de las compañeras se ocupa de hacer el cobro de las hortalizas o de lo que estemos vendiendo. Entonces eso ayuda a que durante el mercado nosotros podamos ofertar todo lo que está de todos los compañeros, sin estar pensando en que yo llevé determinadas hortalizas y que solamente eso oferto. No, tenemos que ofertar todas porque ese es el trabajo en equipo. Una vez de que se termina el mercadito, que lo tenemos de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, más o menos, llegan todo el grueso de los compañeros a recibir su dinero por lo que se haya vendido. En este sentido, si nos llega a quedar algún producto, lo hacemos el trueque entre nosotros y como no siempre sembramos lo mismo, pues esto ayuda mucho a que podamos hacer el cambio. Entonces, esa es una práctica que también la comunidad ya la tenía y bueno, nosotros la llevamos al mercadito y ha sido pues de mucho beneficio, ¿no? Esto nos agrada, la siembra que hacemos, tratamos de mantener nuestras semillas, es agradable porque sabes lo que siembras, cómo las siembras y qué estás consumiendo, ¿no? Así es. Muchas gracias, Dora. Sí, creo que también colocas varios elementos importantes que podemos continuar ampliando. Reconocer que en estas prácticas no es muy difícil hacer un trabajo individual, como bien lo mencionas, y que se hace indispensable el trabajo en equipo y la colectividad, ¿no? Precisamente tanto para poder hacer toda la práctica de la siembra como de la propia comercialización, ¿no? Y bueno, ya también espero que podamos ahondar un poquito el tema de las semillas, ¿no? Que también es algo prioritario. Y cómo también recuperamos prácticas ancestrales, ¿no? Como también ya lo mencionaba Ana, con relación a esto que mencionas, que es el trueque y que pues se coloca nuevamente en esta práctica de mercado, ¿no? Muchas gracias. Le pediría a mi Sheila de ECOS que nos pueda compartir su abordaje con relación a la economía solidaria y a la soberanía alimentaria. Sí, claro. Bueno, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo y también aprendiendo de las demás. Bueno, primeramente ECOS surge como una iniciativa de ver toda la dimensión, ¿no? Todo lo que estaba ocurriendo en nuestro mundo, que justo ahorita el COVID pues lo visibiliza en mayor magnitud, ¿no? Pero todo esto que ahorita se hace tan visible, pues es algo que ya veníamos diciendo y muchas organizaciones también desde hace varias décadas atrás. Entonces, en todo este marco de crisis civilizatoria, pues recurrimos a poder poner al servicio de nuestros conocimientos para promover iniciativas de economía social solidaria. Entonces, en ese marco quisiera también contextualizar un poquito qué entendemos desde ECOS como economía social
y lo entendemos como esos procesos en los cuales hay una lógica de mercado. Y del otro lado está la economía solidaria, donde hay procesos donde no precisamente hay un intercambio monetario, pero sí hay procesos organizativos, sociales y económicos. Entonces, en ese panorama, desde ECOS, pues articulamos, y la apuesta que tenemos es poder impulsar iniciativas que vayan de los dos ámbitos, ¿no? Por una parte, sí, economía social, pero al mismo tiempo también economía solidaria, ¿no? Como estos procesos como muy íntimamente articulados. Entonces, eso es como en el marco y cómo entendemos también la economía social, solidaria, y en ese sentido, pues la apuesta está en el buen vivir, y es algo también, pues, que en el mundo occidental, porque también hay que decirlo, la economía social como concepto viene del mundo occidental, pero es algo que en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, pues ha existido, y es lo que nos ha permitido incluso, ¿no? Existir a través de muchos años. Entonces, la soberanía alimentaria, creemos firmemente que debe ser la apuesta, o debe ser donde tenemos que estar ahorita poniendo los esfuerzos, porque en medio de la pandemia pues vemos que para todo, excepto la alimentación, ¿no? Excepto estos procesos que nos mantienen o permiten la reproducción de la vida, y también la reproducción ampliada de la vida, no solamente la vida humana, sino también una íntima conexión con el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, la apuesta que tenemos en este momento es procesos productivos con miras a la soberanía alimentaria, y nuestro rol en ese sentido está en el acompañamiento para poder pues hacer procesos organizativos pues un poco más conscientes, o un poco más articulados también, que son otras de las claves que nos permiten también pues poder resistir frente pues a todo este panorama, a este modo de producción capitalista, destructivo y extractivista. Gracias, Micheila. Sí, creo que también añades elementos sumamente importantes a la discusión, bueno, a la compartencia, y justo tiene que ver con que pues no son procesos aislados, ¿no? Estamos enmarcadas en un sistema económico que parece que está dado y que parece que no puede deshacerse, ¿no? Y que inevitablemente estamos ahí, ¿no? Y que tal vez el aporte de la economía social justo es eso, ¿no? Reconocer que estamos en esa lógica de mercado, pero que a partir de eso podemos empezar a intentar hacer otras prácticas, ¿no? Que tengan, como decías tú, como base, pues la conciencia, ¿no? El reconocimiento de este contexto, y por supuesto también apostar por la articulación y la colectivización de ello, ¿no? Como bien dices, y no solamente porque sí, ¿no? O sea, creo que también añades algo sumamente importante, que bueno, en diferentes culturas también cada quien lo podrá definir de la manera que le guste, pero que tiene que ver con el buen vivir, ¿no? Con procesos de vida digna, procesos de vida buena, de bien común, de vida alegre y sencilla, como dicen los compañeros Sitza, ¿no? Entonces, muchas gracias, Micheila. Quisiera pedirle ahora a Osvaldo Martínez que nos pueda contar cómo lo ven, cómo lo ven desde allá del rincón de Ixtlán. Pariush derali yukotele ningula Winnie derali Luyeti Ganizar Unishel Alcalto Pariush. Muy buenas tardes a todas, todos quienes nos siguen. Pues un saludo desde el rincón, que el rincón Shitza de la Sierra Juárez. Siempre cuando hacen estas preguntas de términos, de conceptos, soberanía, economía, y empezamos yo cuando me envían las preguntas y como para pensar, para reflexionar en este contexto, me empiezo a hacer así como a pensar, y bueno, porque siempre nosotros aquí lo pensamos desde nuestro lenguaje. Entonces, generalmente, la gente cuando, por ejemplo, ahorita si nos encontramos a alguien, le decimos, Bishgudago, ¿qué comiste? ¿Sí? Y Bishgudago, ¿qué comiste? Y dice, pues comí esto, ¿no? Babishigeno, ¿te gustó
te llenaste, no te llenaste, vigida, vigida. Entonces son como conceptos muy diferentes que a veces te dan como el derecho a decir si te gustó la comida, si no te gustó, si te llenaste con la comida. Nosotros va más allá, si te llenó, si te dio fuerza, si te alimentó, más allá que lo que nosotros vemos allá afuera como un lujo, ¿no? De estar aquí es más si nos da la fuerza, si nos llena, eso. En cuanto a economía, ahorita estaba yo pensando que la palabra vender acá, o sea, el vender, como se muestra en el mercado, nuestro término es gutio, y gutio, entendido desde el pensamiento shiza, es morir, o sea, así traducido literalmente es muerte. Entonces, vender es como morir pensando desde esta cuestión. Entonces, ahí es donde vamos entrando en esta parte. Y nosotros desde eso, desde el Centro de Estudios Universitarios Shiza, es lo que vamos haciendo de entender desde el interno esta cuestión de la cuestión tanto de la economía, de lo que es la política, de la soberanía alimentaria, de la autosuficiencia, de todo lo que se habla en los conceptos de allá afuera, pero desde nosotros aquí adentro. Y nosotros acá, como le estaba diciendo, lo manejamos más bien en nuestro propio lenguaje, el de soberanía, gatalegaguro, Gungizaro, generalmente les decía que el vender es morir. En cambio, el Gungizaro es vamos a intercambiar. Entonces, manejamos estos conceptos desde la soberanía alimentaria y algo que, pues, en particular a mí me tocó hacer fue en radio. Fue una gran emoción instalar una radio en la comunidad, empezar a platicar de muchas cuestiones agroquímicos, transgénicos, pero la gente se acercaba y nos decía, y yo me acuerdo mucho de esta experiencia, pues siempre la menciono, dice, somos del campo, se llamaba mi programa, somos del campo. Y alguien pasó y me dijo, oye, ¿le podemos agregar algo? Somos del campo y ni al campo vamos, dice, ¿no? Entonces, es bonito, me dijo, nosotros queremos ver como experiencias que ya se estén viviendo. Entonces, tenemos mucha necesidad que usemos agroquímicos. No es que lo hagamos por gusto, sabémoslo, pero necesitamos comer, dice, necesitamos producir. Y entonces, a partir de ahí, desde la radio, empezamos a experimentar alternativas y dice, la gente, por más que le digas a través de la radio, no lo va a hacer. Entonces de ahí nace nuestra experiencia de empezar a hacer desde la vida misma la experimentación de una vida alegre, sencilla, comunitaria y sustentable en este caso. Por eso desde entonces nosotros venimos como desde este concepto tanto de economía y la soberanía alimentaria, de empezar a experimentar desde nuestra propia vida y con la comunidad y con la gente que desea participar, desea hacer. Por eso hemos tenido pues algunas experiencias de avance. Pero sí, lo que está buscando CEU Shiza, el Centro de Estudios Universitarios, desde la soberanía alimentaria, es cómo desde estos conceptos de fuera y de adentro, entenderlos para que haya un mutuo diálogo entre lo de afuera y lo de aquí adentro, ¿no? Para que podamos sacar esta humanidad adelante, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias, Osvaldo. Sí, creo que también, bueno, cada una vez participa cada una, va añadiendo elementos que van enriqueciendo este compartir. Y bueno, ya lo decía Osvaldo, ¿no? El tema del diálogo, ¿no? O sea, sí entendemos que muchos de los conceptos que tal vez estamos utilizando no necesariamente surgen desde las comunidades indígenas, pero que sí hay, ¿no? O sea, sí hay esos saberes ahí puestos y que tal vez también, o no sabemos, eso tal vez sea parte de otra discusión, cómo también los vamos compartiendo desde ese saber, desde esa cultura propia, ¿no? Y que también, justo como con las preguntas que él hacía referencia en los términos de la alimentación, pues
yo considero que no están como tan lejos tampoco, ¿no? De lo que comentaba Ana. O sea, finalmente parte de decisiones, de preferencias, de gustos, que ahora inevitablemente están permeados por este sistema, ¿no? Que también nos impone formas de alimentación que no necesariamente son las mejores, pero que bueno, en esa tensión vamos decidiendo qué hacemos, ¿no? Si le colocamos o no el agroquímico a nuestra parcela, si producimos nuestros propios alimentos o nos enfocamos a acompañar a quien sí lo hace, ¿no? Es decir, nos da también creo que multiplicidad de oportunidades. Y bueno, agradezco esta primera intervención. También recordarles a quienes nos están viendo, escuchando por Facebook, que nos puedan escribir algunas dudas, comentarios o preguntas en el área de comentarios para que podamos recuperarlos y compartirlos aquí con nuestras participantes. Bueno, quisiera ahora también con esto que nos han planteado, ¿no? Como que nos hemos acercado un poco a sus experiencias que van, pues entiendo, desde las cuestiones de acompañamiento, capacitación, hasta la producción como tal, ¿no? Y a la experiencia viva, como decía Osvaldo, de hacer realidad esta soberanía y esta economía. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan desde estos lugares, desde sus proyectos, desde sus propuestas, en este contexto, ¿no? En este contexto de la pandemia, ¿no? O sea, todo lo que ha traído como consecuencia de repente las noticias son muy duras, ¿no? De, bueno, ya van a cerrar la central de abastos y para quienes vivimos en las ciudades, pues de repente es así, bueno, ¿y ahora qué vamos a comer, ¿no? Entonces es un poco, me parece a mí inevitable como pensar en cuestiones catastróficas, pero sí quisiera que ustedes pudieran compartir también como desde sus propuestas, cuáles son esos retos que observan ante este contexto de la COVID-19. Y bueno, igual quisiera pedirle a Ana que nos pueda compartir. Bueno, yo creo que ante esta situación, pues todos nos encontramos en una incertidumbre que viene a sumar a los retos que para la soberanía alimentaria ya estaban bastante hondos. Uno es desde, por ejemplo, en el 92, todas las reformas al artículo 27 para privatizar la tierra, precisamente quitándole la decisión comunal, la decisión colectiva a las tierras en todo el país y que con todo lo que procede, todas estas formas, ese era el objetivo, para poder privatizar el territorio y que hay diferentes movimientos, actualmente, por ejemplo, el Tren Maya, luego también la cuestión de las semillas nativas, el asunto del desplazamiento subterráneo de la alimentación, en donde ya es lamentable que en cualquier comunidad se cambió un agua fresca por refrescos, era la forma de convivir, el pulque, en lugar de pulque ya cuando mejor se da cerveza, y ahora estamos conociendo que el glifosato se está encontrando en los cuerpos humanos, en la orina, pues por tal alto consumo de esta bebida, que igualmente la forma de producción, todo lo que implica los altos consumos de carne, donde aparte del suelo, vegetales, en fin, agua. Entonces, los retos ya eran bastante grandes. También la concepción, el sistema impuesto, de manera, algunos muy, muy agresivas y de manera, ahorita que lo comentaba Osvaldo, me recuerdo también cómo tanto la forma de vida, la creencia, el concepto del buen vivir, se nos fue cambiando a todas las comunidades. Yo creo que todos nosotros, si coincidimos acá, es porque en algún momento nos dimos cuenta que ese no era el rumbo, pero sí fue permeando a los rincones más, pues de prácticamente toda la tierra, ¿no? Yo me imagino que se salvarían solo los pueblos que ahora se reconocen como pueblos aislados.
pero en general, precisamente estos asuntos de la idea del buen vivir, pues fue haciendo que la gente migrara a diferentes zonas, y con la migración traían dinero, pero también traían otras ideas, otras formas de vida, otras formas de consumo, otras formas de... entonces, todo esto fue pasando en algunos momentos casi sin darnos cuenta, pero algunos con toda la intención de las grandes empresas y unos cuantos dueños, de qué hacernos creer que era la buena comida. Y, y entonces, ahorita, aparte de la situación de salud en la que nos encontramos como mexicanos, también nos encontramos con sistemas muy debilitados. La pérdida de sistemas alimentarios en todo el país o aquí en Oaxaca es notable, pero pues obviamente que si esto es realidad, si para nosotros hacer la práctica de la agroecología es realidad, es porque también nos hemos encontrado con una resistencia pues un poco callada, aún por ejemplo en gente que se dedica a la producción de cosas como muy comerciales o de importación. Yo me acuerdo hace 20 años en cuestiones de café, los productores de café, sí, eran productores, tenían ya su comercialización, a lo mejor también un poco ahí un coyotaje social que existe en nuestro estado, pero tenían un fuerte ingreso del café, sin embargo, nunca dejaban la milpa. Aquel productor de cualquier tamaño siempre tenía su milpa, y en la milpa estaba esa resistencia, con semillas, con formas de siembra, con formas de compartir, pero con una diversidad impresionante, de tanto como concepto que de milpa, pues la podemos encontrar aquí en los valles con frijol, por las sierras la podemos encontrar con haba, con otros cultivos que enriquecen un plato que el campesino más sencillo puede llevar a su mesa. Igualmente las formas que se mantenían hasta de la recolección de hongos, yo recuerdo cuando viví en una comunidad costeña, la familia más pobre, para que comiéramos, iba por camarones al río. Entonces, ahora sí que lo más pobre que comía era chacales. Entonces, esas delicias ahora ya no son posibles, porque esta revolución verde que nos impusieron, aunque no fue absorbida en total por los productores, y no por decisión a veces, sino a veces por la falta de dinero, pero sobre todo por las condiciones de nuestro estado, en donde no se podía meter mucha maquinaria, etcétera, pero ahorita sí ya le dio en la torre al agua, al suelo y a mucha diversidad. Gracias. Muchas gracias, Ana. Sí, pues bueno, ya cada quien nos irá también contando cuáles son los retos que representa. Pues sí, efectivamente esta emergencia sanitaria pone de manifiesto o hace brotar o que otros y otras nos demos cuenta como de la crisis sistémica, ¿no? Que ha estado inmersa el campo y los sistemas alimentarios, ¿no? Entonces, digamos que no podría sorprendernos que esto sea nuevo, ¿no? No es nuevo. Sin embargo, tal vez ahora está adquiriendo mayor visibilización y creo que también eso es importante. Eh, Dora, si nos quisieras comentar cuál es tu perspectiva con relación a estos retos que representan los tipos de proyectos donde tú participas con relación a la pandemia. Sí, mira, de hecho, creo que el tema del COVID en nuestro país, y creo que si lo planteamos en todo el mundo, pero hablemos de acá, hay una situación en donde fue como una llamada de atención severa, y diabetes y las otras enfermedades crónicas. Tu micrófono, Dora, se desactivó.
Disculpen, compañeros. Sí, no te preocupes. No le avisé a todos que no podía contestar llamadas. Entonces, estos organismos enfermos, pues claro, aptos para recibir cualquier bicho que los pueda enfermar. Y resulta que también el sistema de salud, ¿no? que tenemos, pues bastante, pues pobre, deteriorado. Pero no esperemos a que el tema nos llegue a ya la enfermedad, sino que podamos estar aptos en la prevención. Para nosotros ver las muertes, tantas miles de muertes que han sucedido, pues implica así como un análisis para que se dé uno cuenta de veras en la crisis en la que nos hemos metido y que también lo hemos permitido. Porque es muy fácil, dijeran, con un dedo prender el horno de microondas, ponerle agua caliente a un vaso de leche, de sopas, de alimentos, bueno, ni siquiera son alimentos, ¿no? Más bien son comidas que no nos proporcionan ningún nutriente y que, al contrario, sí nos enferman. Entonces, es doloroso ver y preocupante ver la situación en la que estamos, nuestro pueblo de México. Nosotros como integrantes del mercadito, fíjense que por indicaciones de las autoridades, nos cerraron el mercado, aún con toda la positividad que tenemos, porque estamos ofertando productos muy limpios, producidos por nosotros, sin sustancias que dañen nuestro organismo, y que la autoridad tuvo que decirnos, se cierra el mercado. ¿Qué vamos a hacer de repente con todos los productos que tenemos ya en proceso, ¿no? De crecimiento y otros ya para sacar. Bueno, hay una buena relación con nuestros clientes y más bien les estamos llevando nuestros productos a sus casas. Esa es una práctica que estamos haciendo todos los integrantes del grupo y que libramos esa situación. A lo mejor extrañamos el tener el mercado porque el tener el mercado ahí instalado un día o el día miércoles implica que no hagamos gastos o invertir medio día, por decir, para la venta, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a que, por lo menos ahorita, podamos estar sacando nuestro producto. Pero sí ya quisiéramos que pudiera volver nuevamente la instalación del mercadito, porque nuestros clientes nos están buscando y eso ayuda, les digo, ayuda mucho. Ha sido la conformación ahí del grupo de compañeros. Hemos pasado por situaciones también, no crean, difíciles, sobre todo porque cada uno tiene su forma de ser, sus conceptos de la vida, y cuando se trabaja en colectividad tenemos que librarnos de muchas cosas, ¿no? Eso nos ha permitido que estemos ya más de 4 años con el mercadito desde su fundación. También logramos tener nuestro grupo de autoahorro y préstamo, y bueno, estamos fortalecidos en ese sentido, ¿no? Nos da mucho gusto haber avanzado hasta ahí. Muchas gracias, Dora. Creo que también abonas algo muy importante que de repente aparece velado, como en estas cuestiones que mencionamos cuando hablamos de economía solidaria y soberanía alimentaria, que tiene que ver con establecer otro tipo de relaciones, ¿no? Relaciones entre todos y todas, relaciones entre quienes producen, pero relaciones también con quienes consumen, ¿no? Y que por supuesto también toda esta experiencia también nos lleva a generar
procesos más creativos, ¿no? O sea, tal vez no estemos haciendo algo completamente nuevo, pero sí nuevo para ustedes, por ejemplo, ¿no? Como es no sé, servicio a domicilio, por llamarle de alguna manera, pero que sin duda tiene que ver, obviamente, con la propia sobrevivencia de quien produce, pero también en cómo no romper ese vínculo, ¿no? Que también me parece que recobra un particular sentido en este tipo de prácticas, ¿no? Y Así es. bueno, Micheila, si quisieras también como abonar con relación a cuáles son los retos que representan este tipo de iniciativas, hablar de soberanía alimentaria, Sí. hablar de economía social y solidaria en tiempos pandémicos. Sí, claro. Sí, efectivamente, bueno, coincido con lo que comentan mis compañeras. La verdad, estamos en un panorama bastante crítico y bueno, el trabajo que realizamos, como comentaba hace un momento, es el acompañamiento a estos proyectos, ¿no? A la gestión de los equipos de trabajo, porque efectivamente el trabajo en colectivo pues también tiene sus retos, ¿no? Tampoco vamos a idealizarlo. Y en ese papel, o bueno, jugamos ese papel, ¿no? De acompañantes. En ese sentido, hemos identificado los retos ya cuando queremos también, pues, proponer algunas ideas de equipos, de colectivos, en el tema de la soberanía alimentaria. Voy a comentar 3. Uno de ellos es la desvinculación de la población al campo, ¿no? Gran parte de la población, pues, ahora somos urbana, entonces difícilmente, por una parte, pues tenemos la propiedad de la tierra, ¿no? Como pensando pues en 1 hectárea o media hectárea, pues para poder cultivar nuestros propios alimentos. También otra de las dificultades es que no hay agua, ¿no? O no hay todo un servicio que permita, porque hay que comentarlo, en Oaxaca pues tenemos muchas concesiones mineras, entonces de hecho en lo que es el Valle de Oaxaca, ha habido ahí una lucha muy importante de 16 comunidades indígenas para poder tener el agua en temas que puedan abonar a la soberanía alimentaria, ¿no? Para la producción de hortalizas. Entonces ese es también otro de los grandes retos cuando queremos pues empezar ahí a promover algún proyecto productivo. Por otra parte también hay un desconocimiento, ¿no? Al haber una desvinculación, pues hay un desconocimiento también. Las juventudes, que son la población en la cual nos focalizamos, pues ya no tenemos conocimiento de cómo sembrar, ¿no? De cómo dar un cuidado, dar seguimiento a las plantas que van creciendo, si hay una plaga que se debe hacer, ¿no? Ya en las escuelas tampoco nos están enseñando eso. Entonces, eso es por una parte como este primer punto. El segundo punto es que hay una mercantilización muy fuerte de la vida. Como comentaba, en Oaxaca pues tenemos aproximadamente 322 concesiones mineras, aproximadamente 80,000 hectáreas representa esas concesiones. Entonces también eso hace complejo, ¿no? El que también se vaya visualizando otras alternativas. Y a la par, pues también está todo el tema, por ejemplo, del maguey, el maguey para el mezcal. También ahora se está, justo en esta mercantilización, pues está prefiriendo la siembra pues, de productos, por decirlo de esta manera, que al final pues puedan dar un retorno económico. Y no estamos sembrando lo que estamos comiendo. Entonces también ahí hay un gran reto cuando queremos pues promover estos proyectos, porque pues sí hay un sentido muy fuerte, ¿no? De queremos algo que nos dé dinero. Y en segundo término pues se deja el buen vivir. Por otra parte, también decir, ¿no? Que todos estos proyectos de soberanía alimentaria pues son procesos a largo plazo. Entonces también hay una inmediatez, ¿no? De las personas, el poder tener pues un ingreso pronto, tener un retorno muy pronto. Entonces en ese sentido también se vuelve todo un reto poder hacer propuestas, ¿no? Con todo este escenario de una desvinculación, una mercantilización y también pues un sentido de la inmediatez, ¿no? Que en muchos casos es justificado porque pues al día a día hay que comer, ¿no? Entonces es complejo también poder apostar en procesos donde pues hay que volver a fertilizar la tierra de manera orgánica, por ejemplo, pues eso tarda mucho tiempo, también es toda una inversión, ¿no? Económica para los abonos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los retos que hemos identificado al momento de
del acompañamiento que realizamos, principalmente con jóvenes y por otra parte también con mujeres. Estamos trabajando con ellas en la zona oriente de Sachila y también en el istmo de Tehuantepec, y las condiciones pues son similares y con estos retos. Gracias, mi Sheila. Me parece que nos has colocado un escenario como bastante ordenado, pero también preocupante, ¿no? Con relación a cuáles son los retos, porque sí, no solamente es una cuestión a veces actitudinal, ¿no? Que pudiera ser como esta cuestión de, pues quiero dinero y lo quiero ahora, ¿no? Sino también estructural, ¿no? Justo porque al parecer, pues los proyectos extractivistas de despojo no paran, ¿no? No paran, lo tuvimos hace unos días, el banderazo de salida para el Tren Maya, y bueno, o sea que, bueno, de Maya desafortunadamente solamente tiene el nombre, y que precisamente complejizan muchísimo, ¿no? Como estas apuestas a transformar las relaciones y a Gracias. transformar lo que queremos estar comiendo, lo que queremos estar consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, no, la idea tampoco es quedarnos en este escenario de desesperanza, ¿no? Pero sí es importante visualizar esos retos, ¿no? Entonces, Osvaldo, si nos pudieras compartir cómo lo miras tú, cómo lo miran ahí estos retos con relación a hacer realidad procesos de economía solidaria y soberanía alimentaria. Sí, prácticamente aquí en las comunidades, sobre todo acá, se han tomado determinaciones muy drásticas, como por ejemplo, en estos momentos la mayoría de las comunidades, si no es que todas, aquí en el Rincón, tienen cerrada el acceso a las comunidades, simplemente nada más dan acceso a que entren pues a surtir las tiendas Diconsa, pero más allá está todo prácticamente ya cerrado, sin que nosotros podamos salir y pues sin que puedan entrar. Esto ante esta cuestión que se está viviendo de la pandemia. Y más allá, pues la gente en las asambleas, en las reuniones así que se han dado anteriormente, o inclusive de repente se ha llegado a tener una plática así a nivel interno, es que esto ya se ha vivido en años anteriores en las comunidades. Hablaban de sarampión en los años 60, 40, que aquí, o sea, se han pasado por estas cuestiones. Y más allá, creo que uno de los grandes retos y que de repente, como dicen las compañeras, es que de repente se nos ha ido olvidando la comida, el campo, la producción de los alimentos. Y más allá hay muchas cosas que de por sí quieren como exterminarnos como comunidades indígenas, como pueblos, como seres que estamos en este territorio. Ahora viene a abonar esta pandemia del COVID. Cuando las comunidades escuchamos que se cerraron las escuelas, pues no hubo mucha así como preocupación, ¿no? Se cerraron otras cuestiones, pues no. Pero cuando ya se iba a cerrar la comunidad, entonces, ¿y qué vamos a comer y cómo le vamos a hacer? La gente que se ha estado acostumbrada a cerrar, a producir lo que come, pues dice, la vamos a vivir, la vamos a pasar, ¿no? Pero hay gente que depende de lo que llega de fuera, es donde empezó mucho la preocupación de que, y es la gente que más a veces se opone a las medidas que se van dando, las medidas comunitarias, la gente que ya empezó a depender de fuera, ¿no? Y es uno de los retos, por ejemplo, que hablaban del maguey. Nosotros nos pasó con el café. Yo de pequeño, cuando entró la fiebre del café, me acuerdo de los técnicos que mandaban a cortar aguacatales, platanares, porque tenía que mantenerse el monocultivo del café. Entonces eso fue quitándole como biodiversidad a algunas partes. Ahorita de nueva cuenta se está retomando. Y desde la radio nosotros hemos visto que pues informando, difundiendo ciertas ideas, y más ahorita nos encontramos con este reto de que necesitamos mejorar o retomar ese conocimiento que hay. Es un gran reto porque ya nos pasó una vez con la producción de maíz aquí en particular en la comunidad.
Una vez a mí personalmente me tocó preguntarle a la tienda de Iconza que cuánto de maíz se abastecía cada semana y eran 2 toneladas. Entonces, ¿cómo reducimos a que sea menos tonelada la que se abastezca? Y pudimos conjuntar con semillas de Chiapas, nos dimos unas semillas de los zapatistas, con la ayuda de un maestro del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Chapingo, conseguimos semillas de los altos, de allá de Hidalgo, y conjuntamos con las semillas de aquí y pudimos como mejorar nuestras propias semillas y tuvimos un incremento en la producción y el rendimiento de la semilla. Hoy pues se redujo a 1 tonelada. Entonces nuestro gran reto es cómo a través de este diálogo, de la compartencia de conocimientos de lo que saben en otras partes, otras organizaciones, poder mejorar cada día más este sistema o abonar lo que ya se está haciendo, ¿no? Sobre todo el control de plagas, el control. Entonces, desde nosotros estamos pensando que es necesario la agriecología, o sea, la ciencia de afuera ligada con los conocimientos de acá adentro. Por eso nosotros le estamos como llamando ahí agriecología, porque tiene que tener con los saberes la cultura de acá y la ciencia que es la ecología, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos que tenemos nosotros y que estamos viendo es crear nuestro propio proceso de investigación, recrear nuestros propios conocimientos, porque si bien el sistema gubernamental, las grandes empresas le inyectan mucho dinero, inclusive a las grandes centros de investigación, tienen sus propios centros de investigación, tienen sus lugares donde están estudiando, ¿sí? Donde están generando, pero cómo generan mejor químico, cómo generan una variedad de semilla mejorada, cuestiones como eso. Pero para nuestras comunidades como que el proceso es más, digamos, largo porque se está haciendo con la experiencia de los campesinos. Sin embargo, sabemos que a estas alturas, en muchas de nuestras comunidades, de muchos lugares, ya hay profesionistas que tienen como ese conocimiento de las herramientas que se tuvieron en otras universidades y que podemos generar conjuntamente con nuestras comunidades es la construcción de ese conocimiento y generar nuestro. Por eso nosotros el gran reto que tenemos es de tener un centro de investigación autónomo de las propias comunidades que verdaderamente tiendan a resolver estas necesidades en cuanto a toda la problemática que hay en esta cuestión, ¿no? Y el otro gran reto es que nos damos cuenta que ahora en muchas de nuestras comunidades han ido desapareciendo los tianguis, han ido desapareciendo los mercados. Sí llegan aquí a las comunidades, pero llegan con pura producción china, ¿no? Productos que vienen de fuera, pero ya no vemos como esa parte. Entonces también uno de los grandes retos es cómo generar ese centro de intercambio, retomar esos centros de intercambio de nuestros productos a nivel regional para poder después irnos a esta parte del estado, ¿no? Entonces, desde esta parte ahorita que nosotros estamos aquí como aislados en el rincón, creo que la única sobrevivencia que estamos teniendo es el intercambio que estamos teniendo entre comunidades, y ya no con la ciudad de Oaxaca. Entonces, un reto es cómo nos organizamos entre todas las comunidades, también cada zona cada comunidad tiene su microclima, unos son buenos en la producción de frijol, otros son buenos en la producción de ciertos productos, y llegar a como a este acuerdo, ¿no? Es un gran reto que nos tendríamos que poner en estos tiempos de cómo organizamos la distribución, yo digo más bien el rediseño de nuestro territorio para la producción de los alimentos. Tengamos en cuenta que se promovió mucho el ordenamiento territorial desde arriba, pero es como para que nosotros, digamos, aquí tengo minas, aquí tengo aguas, aquí te lo pongo así en charola de plata. Es necesario que nosotros hagamos nuestro rediseño del territorio, pero para la producción de alimentos, para
la comida, y hoy muchos dicen, ¿no? Dicen, creo que siempre va a ser y seguirá siendo que la panza es primero, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Pues sí, creo que vuelves a colocar pautas muy importantes, ¿no? Y sobre todo que tiene que ver en un contexto geográfico, territorial, pero también organizativo, ¿no? Que establezca otro tipo de relaciones también a nivel intracomunitario, ¿no? Y que pueda también ir desarticulando cierta dependencia que pues el mismo sistema ha generado, ¿no? O sea, como decías, a veces puede ser hasta, no sé si absurdo, pero que se permita la entrada de los camiones de Iconza, pero no sé, tal vez con las críticas que pueda tener, no sé, no, los que van y venden hortalizas o verduras o frutas de Puebla, ¿no? O del Estado de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, que se priorice un tipo de alimentación sobre otra, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Estamos ya también recibiendo los comentarios y las preguntas de la audiencia. Entonces, hay unas preguntas muy interesantes. Tal vez no nos va a dar tiempo de abordar todas, pero intentando como hacer aquí un Frankenstein de preguntas para ir encaminándonos a la última ronda de participaciones. Pues nos preguntan cómo desde estas experiencias y cómo desde estos planteamientos donde la economía social, la economía solidaria, la soberanía alimentaria tiene como una fuerte presencia, ¿cómo podría materializarse realmente en una alternativa para fomentar una cultura ciudadana y relaciones de cooperación en los territorios, ¿no? Y que la UNO, digamos, como a esta pregunta inicial que teníamos también, cómo podemos también colocar aquí buenas prácticas, ¿no? Desde sus propias propuestas, ¿no? Que puedan también justo pues ir encaminando a decir, está bien, o sea, reconocer, tenemos un escenario brutal, catastrófico hasta cierto punto, ¿no? De crisis permanente, pero bueno, ya ustedes también lo mencionaron, hay muchas resistencias, ¿no? Me gustó mucho esto que mencionaban, ¿no? La milpa como un símbolo de resistencia, por supuesto que lo es, estar también hablando los idiomas propios, también es una forma de resistencia, estarnos articulando desde otras maneras en nuestros territorios es otra resistencia. Entonces, ¿cómo potenciamos todas esas maneras de resistencia para ir también como dando pistas a quienes tal vez no tenemos esa oportunidad de estar ahí o a quienes también forman parte de estos territorios y que también se encuentran como en este mismo, pues nos encontramos todos y todas en esta misma situación, ¿no? Unas con un terrenito que cultivar, otras definitivamente sin nada, ¿no? Pero también con el ánimo de contribuir a otros tipos de consumo, ¿no? Ya se hizo muy larga la pregunta, pero pues bueno, la idea sería eso, ¿no? O sea, que pudieran como colocar, pues, como algunas pistas, algunas claves, algo que ustedes hayan visualizado que se puede hacer, que se puede implementar, no sé si decir en lo inmediato, pero que sí pueda dar cabida a que la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria sea una realidad. Ana, ¿nos quisieras compartir? Ok, creo que podría sumar esto que también una pregunta que nos mandan de Indonesia, me pasaron por aquí. ¿Cuáles son los principales, cómo se podrían establecer estas dinámicas de cooperación? El ejemplo, la vivencia que tiene Dora con su grupo, ella nos hablaba de que estamos fuertes, de que porque, no sabemos cuánto, pero ya tienen tiempecito, están trabajando de manera organizada. No es fácil siempre esta organización del tamaño que sea. Si a veces entre dos es difícil ponernos de acuerdo, ahora si le agregamos otros elementos como intereses individuales y esta concepción que ahora tenemos, pero para mi planteamiento ese sería como la base que puede ser la columna estructural de esta nueva ciudadanía, porque los propios cuestionamientos que tenemos en lo personal, sumados a los de otros, nos vamos fortaleciendo. Igual la colaboración, los intercambios, etcétera.
Otra parte fundamental es la agroecología, porque nosotros en la práctica agroecológica tenemos la forma de duplicar los rendimientos, tenemos la forma de mejorar las propias semillas que ya tenemos, nativas, sin combinarlas con otras. Hay una combinación natural, entonces tenemos esa forma. Y de igual manera, similar a nuestro organismo, si tenemos un organismo sano, bien nutrido, pues obviamente que vamos a estar menos propensos a enfermedades. Lo mismo pasa con las plantas, con los animales. Entonces, partiendo de una buena nutrición, ustedes han sabido, y creo que mucha gente ha escuchado, de que pues hasta los animales, si les ponen música, y dependiendo de qué tipo de música, hay una mejor conversión de alimento, en fin, esos estudios tan especializados que se han hecho, pero eso nos da cuenta de cómo la salud, no en una visión de ausencia de enfermedades, sino en una visión de una buena nutrición física, mental e espiritual. Esos serían para mí como los principales elementos, la agroecología y el trabajo entre varios. Varios podríamos ser la familia, podríamos ser un grupo de cuates, podríamos ser vecinos, etc. También eso mostró cómo en este intento de cerrarse de las comunidades u obligación, en algunos casos, hizo voltear a ver a la gente que ha dado el alimento, que ha mantenido el alimento en una comunidad, por ejemplo, que no existía ni mercado. Me decía el otro día muy, muy emocionado un joven, ya pusimos un mercado, ahora tenemos el mercado en este encierro, y pues primeramente cuando empezó poco a poco el encierro, empezaban a ir a comprarle a la casa de los que ya saben que tienen maíz, frijol, etcétera, lo que pueden ellos comer. Pero ya ante un poco más de encierro, digamos, oficial, establecen un mercado en estos días. Entonces, teniendo que se pueden dar, porque no necesariamente hablamos de intercambios monetarios, pero si lo trasladamos también a nuestro vestido, a nuestra casa, cada vez vamos reduciendo insumos externos y vamos realmente, eso sería un tramo muy largo, pero empezando por la comida, pues ahí tenemos un buen principio. Por el momento es todo. Muchísimas gracias, Ana. Sí, quisiera que Dora nos pudiera contar un poco, estamos ya cerrando con una última ronda de participaciones y estamos conversando sobre algunas claves o pistas, buenas prácticas que nos puedan echar luz, ¿no? De hacia dónde podemos caminar para que la economía social y solidaria y la soberanía alimentaria pueda ser una realidad. Dora, ¿tu micrófono está desactivado? Ya, disculpe. Ya, gracias. De hecho, tenemos que aclararnos primero que hemos permitido que piensen otros por nosotros, ¿no? Esto ha dado como consecuencia que las personas tengan una pereza mental, que no estén pensando en su beneficio, y muestra toda un atraso, pasos muy atrás, que no nos han permitido avanzar de manera organizada. Primero empecemos por nosotros, cada uno, o sea, como seres individuos, luego nuestra familia, luego en la comunidad. Empecemos a trascender en ese sentido de mostrarles a todos que es posible tener una granjita, por decir,
de gallinas, ahí tenemos el producto gallinas, carne blanca y los huevos. Podemos tener una granjita de conejos, igualmente sanos, que estén alimentados de manera sana. Cultivamos nuestras hortalizas, no rompemos el ciclo y estamos elaborando ahí los mismos abonos, va para las hortalizas, nosotros nos alimentamos, tenemos excedente y lo vendemos. Y bueno, esas prácticas, pues, las damos a conocer y pues invitamos a las familias que, ya sea del campo, de la ciudad, en serio, y la persona, no importa que haya estudiado una licenciatura, es posible que si tiene 1 metro de tierra, ya sea en jardín o en macetas o en una parcela, la siembre. Hay muchas tierras tiradas, abandonadas, pero eso sí, cuando alguien necesita sembrar, pues que no se la toquen, ¿no? Somos muy egoístas también. Entonces, invitamos a la gente a que se deseche de tantas cosas que dan pereza, que dan desánimo, que se inyecten de nuevos ánimos para que puedan seleccionar su basura, impulsar el hacer compostas, el sembrar sus hortalizas, aunque sean macetas, el que involucren a los hijos en la enseñanza que se conserven las semillas originarias, que no sembremos las transgénicas porque nos contaminan a las nativas que tenemos, que cuiden el agua, también eso es importantísimo, ¿no? Entonces, una invitación para que ya nos aclaremos y veamos lo difícil que es con la muestrita esta que tuvimos, con que estamos teniendo de la pandemia, ¿no? Muchas gracias, Dora. Pues apuntas a un proceso serio de reflexión personal, ¿no? Y cómo podemos ir cambiando esta mentalidad que también, pues muchas veces es autoimpuesta, ¿no? Pero otras veces, pues también cada quien se la continúa construyendo, ¿no? Y es importante desarticular eso para apostar a otro tipo de relaciones. Gracias, Dora. Michela, por favor. Sí, claro. Y bueno, ahorita que comentaban mis compañeras, me venía también a la mente, ¿no? Que de pronto, pues, estos temas de organización, de cooperaciones, ya existen en las comunidades indígenas, hay que potencializarlos, pero por otra parte también en contextos más urbanos, que al menos es donde, bueno, yo he vivido, he crecido toda mi vida, pues también es importante reconocer y voltear a admirar lo que nuestras comunidades indígenas, pues, han hecho por muchísimos años. Hace algunas semanas compartimos en nuestras redes sociales una frase que tuvo mucho eco y que dice: el próximo gran salto evolutivo de la humanidad será reconocer que cooperar es mejor que competir. Pietro Ubaldi. Y bueno, esto en realidad más que reconocer, más que decir, ¿no? Que a lo mejor es el próximo gran salto evolutivo, pues reconocer que eso nos ha permitido existir, ¿no? Entonces tenemos que potencializarlo y sumaría como una clave importante el tema también de liderazgo, ¿no? De pronto, como muy en nuestros contextos inmediatos, a lo mejor no identificamos una iniciativa, pues, que esté abonando, ¿no? A la soberanía alimentaria, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que empezar a crearla, ¿no? Si no existe, empezar a crearla y a liderarla, porque también es muy importante que hay un equipo motor, un equipo gestor esté en ese proceso y que de pronto, pues, a veces también en nuestras múltiples ocupaciones, pues por una parte tampoco le podemos entrar, pero también en otro caso pues tampoco le entramos, ¿no? Entonces eso sería por una parte. Y muy en concreto desde ECOS promovemos y bueno, queremos compartir 3 propuestas. Una de ellas es la de visibilizar esos procesos éticos y sustentables de producción. En nuestro caso pues compartimos mucho en nuestras redes sociales, pues iniciativas locales, también iniciativas de otras partes de México, pues que están en este camino de la soberanía alimentaria.
Por otra parte, también la articulación de organizaciones, de cooperativas, de colectivos. En Oaxaca pues existimos muchísimos, pero la verdad es que de pronto estamos como de un lado unas y del otro lado otras. Entonces es muy importante que nos articulemos, que hagamos un solo frente común, y este es el momento clave, ¿no? Aprovechemos la coyuntura también para incidir en las políticas públicas, porque si no, pues muy en lo individual, pues no nos escuchamos. Entonces tenemos que hacer frente incluso para sobrevivir, ¿no? Es parte de la articulación, nos permite poder ser sustentables y sostenibles en el tiempo. Y este tercer elemento que promovemos es el banco de tiempo, ¿no? Y que ya también lo comentaba hace un momento Osvaldo, decía, ¿no? Este intercambio de saberes, de conocimientos, digo, el nombre como muy occidental, pues es el banco de tiempo. Entonces también cómo podemos irnos conectando quienes vivimos en zonas urbanas, pues también irnos conectando con las zonas rurales, ¿no? Y hacer pues más potente todo lo que sabemos, compartirlo. Y todo esto le llamamos pues la articulación de circuitos económicos solidarios. De esto también como pues muy desde de la academia, ¿no? Pero en el día a día es, pues hay que empezar a consumir lo que la vecina, el vecino está produciendo. Hay que también fomentar el tema del ahorro, y que también ya lo comentaba Dora, que lo hacen, pues también irlo haciendo entre nuestros colectivos, ir también quitándole ahí el poder a estos grandes bancos. Y pues finalmente, pues irnos visibilizando entre todas. Básicamente esas serían las propuestas que tenemos y que ya promovemos desde ECOS, Escuela de Economía Social. Muchas gracias. Muchas gracias, Micheila, sumamente interesante, y creo que también en esta articulación, organización y colectividad también pones un punto fundamental que a mí me parece que tiene que ver con los procesos éticos, ¿no? O sea, sin procesos éticos responsables y comprometidos, como también ya mencionaba Dora, será muy difícil que podamos transformar esta realidad, ¿no? Y sobre todo de manera individual. Entonces, seguir apostando por un colectivo, por un proceso organizado, tendrá que ser fundamental, ¿no? O tiene que ser fundamental, y ya la práctica lo ha mostrado. Osvaldo, por favor, si nos quieres compartir, ¿qué sería para ti lo fundamental? Sí, pues hace apenas unos días que ya estábamos preparando la siembra y que pues empezamos a sembrar, porque las lluvias ya, pues acá ya se empezaron a dar, y como estamos pues algunas cuestiones aquí llevando, y me acuerdo en estos días apenas de que pues hay lugares donde piensas que no se va a adaptar o no va a crecer cierta planta, ¿no? Y yo le preguntaba aquí a mis hermanos, a mis paisanos, les decía, bueno, paisanas también, oye, de aquí en Tierra Alta tienes nopal, ¿no? Y yo también, mi terreno, pues en nuestro terreno lo queremos sembrar. Entonces, una de las cuestiones que siempre dicen es congusa, o sea, así en nuestra lengua, congusa. O sea, tú siembra, dicen, ¿no? Ya la tierra, el tiempo dirá si lo da o no lo da, pero hazlo, o sea, no esperes a que todos congusa, así dicen, ¿no? O sea, hay que probar, hay que intentar, hay que seguir resistiendo en eso, y la intención es sembrar, ¿no? Si no importa si es, dicen que siempre a la puerta de la casa, no quiera donde, en el jardín, ahí podemos meter, no sé, debemos de seguir sembrando, ¿no? De seguir haciendo estas prácticas, no desanimarse. Y la otra cuestión es cuando tengamos esa oportunidad de incidir, sobre todo, por ejemplo, hemos visto que lo que más ha golpeado a las comunidades es esta cuestión de la educación misma, desde los niños. Entonces ahí, como padres, como madres, como tutores, como familiares, como docentes, como lo que tengamos que estar, hay que incidir desde la educación misma, desde el nivel preescolar, desde la educación inicial, estar ahí duros de que tenemos que ver esta parte de la nutrición, de la alimentación, de la siembra, de que se aprende agarrando la tierra, de que se aprende biología, palpando los gusanitos, entonces tenemos que incidir eso, que bueno, pues que por ahí se va dando la cuestión del
plan de transformación, el PTO, pero sí es necesario que nosotros incidamos de manera, y estemos ahí muy fuertes, y no nada más en la escuela, en los grupos, en las organizaciones, inclusive en las iglesias, en donde estemos, que siempre pongamos como punto primordial el de la producción de nuestros alimentos y el del intercambio, sobre todo en reeducarnos a qué nos vamos a llevar a la boca, ¿no? ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Qué es lo que estamos comprando? Hay que estar, si las transnacionales, si muchos están duros, que consume esto, que come esto, que te vas a volver feliz, que te vas a... Bueno, nosotros hemos dejado eso, o sea, ya no platicamos de que el quelite nos sirve para esto, de que si tú no puedes dormir bien, hay un quelite que te sirve para esto. Entonces necesitamos seguir practicando eso, platicando, ¿sí? Y por qué no los que tenemos esa posibilidad de tener esta cuestión de los medios, de las redes, seguir impulsando y subiendo, hacer más visible esta cuestión, ¿no? Entonces, desde esa manera, la educación, ¿sí? Centrarnos en incidir fuertemente en la educación, en reconfigurar la educación, en visibilizar todas estas propuestas y, ¿por qué no seguir pasando la voz de que hay organizaciones, contactos haciendo estas actividades para que todos podamos, y sobre todo donde quiera que te encuentres, ya sea en la ciudad, en un cuartito, lo principal es sembrar, ¿no? Y sembrar para todo. Muchas gracias, Osvaldo. Sí, creo que has dado bueno, al menos para mí, espero que para la audiencia y para el resto también, un mensaje bastante inspirador, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con hacer, con probar, con experimentar, con no dejarnos vencer por por la desesperanza, ¿no? Y que podamos también volver a articularnos y sobre todo pensar en qué es lo que estamos comiendo. Y creo que lo que colocas de que cada quien desde su lugar, desde donde esté, que pueda hacer lo que pueda aportar, ¿no? O sea, lo que pueda aportar, que lo haga, ¿no? Y como ahora sí que sin tanto rollo, ¿no? O sea, más acción. Y bueno, también preguntarles si ya estamos ya a punto de terminar nuestro webinario. Sin embargo, sí, por aquí todavía hay la intención de participar. Entonces, Ana, si quieres, por favor, compartir. Y nada más quiero compartir con ustedes un concepto que me gusta mucho del maestro Sebastião Piñeiro, que se llama el biopoder campesino. Y es que pues todos los campesinos traen un cúmulo de años y de siglos, de saberes, de conocimientos, y que ante este sistema voraz, pues se vieron minimizados, y ahora es necesario también que ellos mismos se lo crean, que ellos mismos se den cuenta cuánta vida crean y cuánta vida reproducen. El año pasado, cuando nos visitó el maestro, también les comparto, fue un gusto celebrar con él la presencia de comunidades cercanas alrededor de Oaxaca. Pues yo creo que hay como, organizamos 8 entidades entre colectivos, organizaciones y personas físicas, pero la manifestación, la presencia se dio en más de 30 iniciativas de diferente tamaño y dimensiones alrededor de la ciudad, digamos, ¿no? Se hizo una pequeña ruta para la Sierra Norte, para la costa, se visitó y él se quedó fascinado con la escuela que dirige Osvaldo. Entonces, conocer y reconocernos, no podemos estar de acuerdo en todo, pero sí, ciertamente, las alianzas, lo que encontremos en común, eso es lo que nos puede también ayudar a avanzar otros pasos, porque el reto es mayúsculo y es David contra Goliat, ¿no? Es gigantes que tienen todo y y pues sí, ahorita esta iniciativa, estas iniciativas que yo les menciono, pues están dinamizadas, están por ahí muy en lo personal, en la forma de ver la vida, pero no nos da tiempo a esperar a que el sistema lo enfoque como una política pública. Gracias, eso es todo. Sí, muchísimas gracias, Ana. Pues desafortunadamente se nos ha acabado el
tiempo, pero bueno, esperamos que esto sea solamente el inicio de muchas conversaciones más y de muchas acciones más, ¿no? Que es a lo que nos están también invitando nuestras participantes. Agradezco profundamente a Ana de Propuesta para la... Ay, se me olvidó el nombre. De Propuesta, es que lo es más conocida como Propuesta. A Dora del Tianguis de Ojo de Agua, a Micheila de Ecos, a Osvaldo del Ceutzitza, por supuesto al Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET, por la organización de este webinario y pues por los temas tan importantes que están colocando, ¿no? Nos encontramos, espero que próximamente y pues agradecerles profundamente también a quienes nos estuvieron escuchando, viendo, realizando sus comentarios y sus preguntas y que se mantengan al tanto de las redes sociales de la página y ya que ahí se estarán colocando también cuáles son los próximos eventos. Muchísimas gracias y de verdad que tengan una excelente tarde y pues próximamente nos encontramos por aquí y pues a seguir apostando por procesos de economía social, solidaria y soberanía alimentaria. Hasta pronto.